y la gente empieza a comentarnos una situación que se vuelve ya repetitiva y es el reclutamiento infantil. En uno de los territorios había una escuela o tienen una escuela de reclutamiento y entrenamiento para que los menores de edad practiquen allí y luego salgan, digamos, a combatir. Creíamos que era un capítulo superado y no. Algo que nunca se había visto, aquí se está viendo y es la alianza entre el ELN y disidencias de las FARC para enfrentar ese enemigo común que es el ejército gaitanista de Colombia. El Clan del Golfo dejó expuesto un cuerpo de un combatiente durante 8 días en una escuela. La gente no puede salir a cultivar, la gente no puede salir a cosechar, entonces ya genera hambre y la confrontación está muy intensa allí en el Bajo Cauca. Y ahí se está viendo en el Cauca que de las disidencias han nacido disidencias de las disidencias de las disidencias. Es como una especie de testaferros del oro, ¿cierto? Termina ese oro muchas veces termina o en Estados Unidos o en Europa. No es un cuento, es cierto. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Contracorriente. Yo soy José Guarnizo, periodista y director de Vorágine, y este es un espacio en el que hablamos de nuestras investigaciones, esas que casi siempre incomodan al poder. Hoy está con nosotros Alexander Macías, periodista especializado en temas de derechos humanos. ¿Cómo estás, Alex? Hola, José. Un saludo muy especial para vos y pues para todas las audiencias de Vorágine. Bueno, pues hoy justamente vamos a hablar de un tema que está bien caliente, escrito por Alexander Macías, que estuvo en la zona, titulado Escuelas de reclutamiento y extorsiones, la guerra del oro que desangra al Bajo Cauca. Grupos armados ilegales obtienen jugosas ganancias del oro ilegal. Para hacerlo, han declarado una guerra que tiene en jaque a la población civil. Esta investigación, este reportaje, lo pueden encontrar completo en www.voragine.co. Hoy vamos a leer algunos pocos párrafos como a manera de introducción, pero también vamos a comentar también el detrás de cámaras, ¿no? Cómo le fue a Alexander en ese viaje, qué lugares visitó, y bueno, cómo está esta situación que está bastante delicada, sobre todo por la confrontación entre grupos armados y las consecuencias para la población civil que están padeciendo en este momento. Este es un reportaje que no solamente hace un recuento de una visita de un reportero como lo es Alexander Macías, sino también que indaga en documentos, en cifras. O sea, es un reportaje muy completo sobre la situación y lo que está aconteciendo en el Bajo Cauca antioqueño. Les recordamos primero que Vorágine es un medio de comunicación independiente que hace investigaciones sobre vulneración de derechos humanos, medio ambiente y corrupción, y los invitamos a que se suscriban a este canal, nos ayudan muchísimo con ello, y a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, estamos como @voragineco, y también para que nos apoyen a través de Baki y Patreon. ¿Cómo lo pueden hacer? Entran a la página de Vorágine, hay una pestaña que se llama Apóyanos, y ahí pueden encontrar los enlaces para Baki y para Patreon. Son aportes que pueden ser desde 10,000 pesos en adelante, pero al mismo tiempo también hay una cuenta de ahorros de Bancolombia, y este apoyo que ustedes nos dan nos sirven justamente para eso, para hacer investigaciones en terreno, para viajar por el país, para encontrar historias, y esa es nuestra misión. Nosotros, quiero también contarles, somos una fundación, nosotros no somos una empresa, y esto pues tiene una clara diferencia, y es que aquí no se reparten como una empresa normal utilidades y eso no, todo se reinvierte en nuestro propósito y es hacer periodismo de investigación. Bueno, Alex, pues entremos en materia. No sé si puedes compartirnos como esos primeros párrafos de esta historia, producto de ese viaje que hiciste Al lado del malecón del Bagre, donde el río Nechí baja silencioso y solo se escucha el trasegar de los motores, está la calle del Oro. Es un pasaje largo y delgado donde se ubican las comercializadoras del codiciado metal. Son pequeñas casas donde se compran las pepitas amarillas que los mineros le han arrancado al río y a las montañas en esta subregión de Antioquia, cuya vocación agrícola y pesquera se ha ido perdiendo con el paso de los años por el auge de la explotación aurífera. Esta escena es rutina en el Bagre, pero también en Caucasia, Cáceres, Nechí, Tarazá y Zaragoza, los otros 5 municipios que componen la subregión del Bajo Cauca, habitada por 263.987 personas, según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. En su territorio, que carga con el peso de otros lastres, como esos que los mineros llevan en su costal, datos de la encuesta de vida de Antioquia señalan que el 28,5% de sus habitantes es pobre,
el 65% solo fue a la escuela y estudiaron hasta los primeros grados, y el 68% se dedica a lo que sus propios habitantes llaman el rebusque o empleo informal. En el Bajo Cauca, el 33% de la población se dedica a la explotación de minas y canteras, en especial las de oro. Es una actividad que en porcentaje está por encima de la ganadería, la agricultura, la pesca y hasta el cultivo de hoja de coca, renta con la que los grupos armados ilegales también se financian. El auge, los altos precios y la facilidad para transportar y legalizar el oro ha motivado a los habitantes de la región y a las estructuras ilegales a virar a la explotación aluvial, dejando de lado los cultivos de uso ilícito, disminución que se vio reflejada en las últimas mediciones hechas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNOD, que encontró municipios con cultivos de menos de 400 hectáreas. Así es, muchas gracias, Alex, y vamos a continuar con otro de los apartes de este reportaje, producto de una misión periodística que adelantó en los días recientes y que publicamos en Vorágine. Y dice así: la fiebre del oro los llevó a reclutar niños. Hace un año, 4 golpes bruscos y sin descanso en la puerta de madera le vaticinaron a Jacinta que su hijo, un chico de 15 años, al que por seguridad llamaremos Pedro, le había llegado la hora de irse a la guerrilla. Esta mujer de 46 años, que ha sobrevivido a 2 guerras en el Bajo Cauca antioqueño durante 3 décadas, no se amilanó ante las palabras del comandante alias Matías y le respondió que su hijo no estaba y que ella no había parido hijos para la guerra. El jefe de la estructura Héroes de Tarazá del ELN, grupo insurgente que hoy negocia un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro, le explicó a la mamá de Pedro que en las veredas del Bajo Cauca, donde aún tienen presencia, todas las familias están obligadas a que uno de sus hijos preste, esto es en comillas, preste servicio militar en la guerrilla. Según Matías, esto les ayudará a mejorar la paz y su vida familiar. Aún así, Jacinta no comió cuento y al otro día envió a su hijo a donde una hermana en el primer bus que salió de Cáceres a Medellín, abro comillas: a mí los paracos ya me mataron un hijo y ahora querían otro. Yo no voy a dejar que me maten otro hijo, por eso lo mandé para allá, cierro comillas. La situación de Jacinta y Pedro se repite a diario en los 8.485 kilómetros cuadrados del Bajo Cauca. La pérdida de combatientes por las intensas confrontaciones por dominar el territorio en el que están las minas de oro y los cultivos de hoja de coca dispararon el reclutamiento de menores de edad en esta zona. Otros factores que entraron en juego para que este delito aumentara tuvo que ver con la necesidad de los grupos armados de buscar personas que cumplieran las tareas de cobro de extorsiones y de, comillas, vigilancia, llamados puntos, para informar la presencia de extraños y de quienes entran y salen de la zona, además del movimiento de las tropas del ejército y de la policía cuando realizan operativos de minería ilegal. Y aquí quisiera adelantarme a unos breves párrafos, porque aquí también, pues yo creo que Alexander ya lo vamos a comentar, pues hay una situación bastante dramática, por decirlo de alguna manera. Las promesas de dinero, armas y poder son el método usado por las guerrillas para el reclutamiento, pero no les pagan. Por eso los del Clan del Golfo les dicen al ELN y a las FARC, abro comillas, los sin sueldo. Caso contrario sucede con el EGC. Abro comillas, esta estructura ilegal les ofrece un pago de 2 millones de pesos a los jóvenes para que vayan a trabajar con ellos, entre 4 y 5 millones si tienen alguna experiencia militar o de combate, cierro comillas, señala un investigador. Además, se han traído jóvenes de Bolívar, Sucre y Magdalena con promesas de trabajar como mayordomos en fincas del Bajo Cauca, pero cuando llegan les anuncian que van a combatir. Quien intente escaparse es fusilado por las guerrillas o los paramilitares. El EGC está reclutando también a los explosivistas de las FARC y del ELN y les pagan entre 8 y 12 millones de pesos mensuales. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, pero pues quisiera que empezáramos conversando, Alex, sobre todo porque estas escenas que tú narras y que además están, bueno, muy bien narradas, casi que podemos ver ese malecón y podemos ver esas compraventas de oro, pero también una situación de una señora que le van a reclutar a su hijo, son escenas como que creíamos haber superado hace muchos años, ¿no? Y que producto de esta reportería y este viaje que haces al Bajo Cauca, nos revives unas épocas que fueron bastante duras, bastante difíciles,
y entre otras cosas, pues también estábamos hablando fuera de grabación que la situación está complicada y no solamente en el Bajo Cauca, sino en otros lugares. Pero quiero preguntarte por esas escenas con las que tú te encontraste y con ese panorama a nivel general. ¿Qué nos puedes decir ya con la distancia de los días? José, bueno, digamos que cuando llegas a territorio te vas a encontrar como con ese panorama general que es el hermetismo. Es decir, la gente tiene miedo de hablar, la gente le da susto hablar, porque, pues, digamos que si los grupos que están allí en la zona, en el Bajo Cauca antioqueño, que son, digamos, todos los que están metidos allí en el conflicto armado que sigue en el país, porque está el ELN, está el EGC, o sea, el Ejército Gaitanista de Colombia, están las disidencias de las FARC, entonces todos ellos ejercen presión sobre la población civil y claro, cuando llegas allí nadie te quiere hablar, nadie. La gente, ese hermetismo los lleva incluso pues como a mirar con desconfianza, a desconfiar de los que llegamos extraños al territorio, que ellos saben quiénes somos, pues porque no nos ven por allá. Y de todas formas, los condicionamientos que les imponen los mismos grupos armados ilegales, que no pueden hablar con ciertas personas, no se pueden acercar a la policía, no se pueden acercar a los militares. Entonces, fue un poco difícil, digamos, acceder a la información. Sin embargo, digamos que lo logramos para Vorágine. Y la gente empieza a comentarnos una situación que se vuelve ya repetitiva y es el reclutamiento infantil. Todos los grupos, todos, digamos que necesitan personal para sus actividades delictivas, pues allí en la región, y optan por buscar a los menores de edad. Y lo hacen de diversas formas. Las disidencias, el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo, ¿sí? Como es más conocido, lo hacen de distintas formas. Unos ofreciéndoles ciertos dineros, pagos o ciertas prebendas o ciertos premios, otros no los pagan y otros, como lo leemos en el texto, se los llevan engañados. Les dicen, les vamos a dar trabajo y cuando llegan a las fincas les dicen, no señores, ustedes vinieron aquí fue a ser combatientes. Pero, José, en esa información nos encontramos, digamos, escarbando un poco en esa información, nos encontramos con unos datos que fueron muy reveladores. Y es que se presentó, o es decir, en uno de los territorios había una escuela, o tienen una escuela de reclutamiento y entrenamiento para que los menores de edad practiquen allí y luego salgan, digamos, a combatir o a cumplir con esas labores. Y esa escuela de reclutamiento tiene como dos características, José, que quiero comentarlas. La primera, está en una zona o sea, que descubrieron una mina de oro que se la están peleando los grupos. Y es en Cáceres, en una vereda que se llama San Pablo. Entonces, eso digamos que llama mucho la atención, pues porque, claro, necesitan personal para cuidar esa mina. Y dos, que es una práctica que, digamos, se vivió hace mucho tiempo en el conflicto armado colombiano, José, y era que tenían escuelas de reclutamiento. Los paramilitares tuvieron escuelas para entrenar menores de edad. De hecho, cuando se desmovilizaron, pues muchos de estos menores fueron enviados a sus casas cuando se desmovilizaron los paramilitares. Entonces, ya nos llamó mucho la atención que se presentara esta situación cuando, como lo decías al principio, José, con toda razón, creíamos que era un capítulo superado y no. Mira, presentan escuelas de reclutamiento y escuelas de entrenamiento para menores de edad. Alex, también hay una situación y es que pues me hace recordar al título de un libro de María Teresa Ronderos, que es una maestra del periodismo de investigación que se llama Guerras Recicladas. Guerras Recicladas. Y un poco lo que ve aquí también es eso, es decir, cómo se va mutando el conflicto y va mutando, pero pues a unos niveles que ya uno no sabe en el Bajo Cauca hasta cuándo va a continuar, porque digamos, tú y yo nos conocimos hace muchos años haciendo periodismo en Antioquia, recorriendo todo el departamento, también en conflictos, metiéndonos por veredas, por lugares remotos, pero el Bajo Cauca
digamos, como que esa guerra, esa confrontación se ha mantenido. Y hablando en términos, Alex, de lo que significa la confrontación ya como tal entre tantos grupos armados, tú mencionabas en ese reportaje que ahí se dan varios de los conflictos armados que se dan en Colombia, y perfectamente el Bajo Cauca puede llegar a ser como un retrato de lo que está pasando en distintas zonas de Colombia. Están enfrentados entre todos. ¿Cuál es el panorama que ves en cuanto a la confrontación bélica? Y también, por supuesto, que cada confrontación de este tipo trae unas consecuencias humanitarias para la población civil. Claro, José. Bueno, aquí digamos que se presenta, hay una particularidad que cabe mencionarla, José, y es que digamos que a diferencia de otros sectores del país o de otros territorios, mejor, del país, en la que hay confrontación, aquí, por ejemplo, en la que la confrontación es en todos los grupos, contra todos, todos contra todos, aquí se presenta algo muy curioso, y es que hay una alianza entre grupos que antes fueron enemigos y que ahora, digamos, se unieron para varias cosas. Una, pues para la explotación del oro, para las ganancias, ¿cierto? Dos, para expulsar, digámoslo entre comillas, José, un enemigo común, ¿cierto? Entonces, algo que nunca se había visto, aquí se está viendo, y es la alianza entre el ELN y disidencias de las FARC, para enfrentar ese enemigo común que es el Ejército Gaitanista de Colombia, o las autodefensas gaitanistas de Colombia. O el Porque, Clan del José, Golfo. o el Clan del Golfo, exacto. Como lo suelen llamar, sí. Exacto, porque así es más conocido, el Clan del Golfo. Entonces, José, el Clan del Golfo, claro, tiene una estructura militar y conocimiento militar de hace mucho tiempo. El ELN también, pero las disidencias de las FARC, sus combatientes algunos son muy nuevos. De hecho, esa confrontación ha dejado muchos más muertos del lado de las disidencias de las FARC y el ELN que incluso del Clan del Golfo, por esa experiencia militar. Pero ¿qué pasa allí, José? Como te venía contando, hay una alianza entre estos dos grupos para enfrentar al ejército, al Clan del Golfo. Y la confrontación ha tomado unos niveles, incluso, José, esto suena raro, pero es así, de deshumanización de la guerra. ¿Por qué? Incluso se han presentado casos en que, por ejemplo, después de la confrontación, impiden que los muertos que quedan sean, digamos, recogidos incluso por que quedan pues en el territorio, sean recogidos incluso por sus familiares. Entonces, estos cadáveres quedan descomponiéndose al sol. O como pasó en una confrontación que hubo en una vereda de allí del Bajo Cauca, en el que el ejército, el Clan del Golfo, dejó expuesto un cuerpo de un combatiente durante 8 días en una escuela que eso también es una infracción al derecho internacional humanitario, pues porque están usando un escenario que debería ser neutral para la guerra y para la confrontación. Y lo más grave, José, que ha desencadenado toda esta confrontación, ha desencadenado desplazamientos, confinamientos de la población civil, que como lo decías ahorita, esas son las consecuencias humanitarias que ha dejado, y esos confinamientos desencadenan en otras cosas. Entonces, la gente no puede salir a cultivar, la gente no puede salir a cosechar, entonces ya genera hambre y en caso de que haya algún enfermo, pues otra situación particular que se presente, la gente no se puede mover del territorio. Entonces, mira, José, y la confrontación está muy intensa. Allí en el Bajo Cauca, la confrontación, digamos que ha alcanzado unos niveles, como lo decías, José, que no veíamos desde hacía pues, algunos años cuando los grupos paramilitares se enfrentaban con las guerrillas. Claro, y todos los conflictos y todas las guerras terminan degradándose, ¿no? Partiendo de esa base. Y partiendo de la base de que, como tú lo decías, todas las guerras y todos los conflictos incluso tienen unas reglas, y eso lo conocemos por el derecho internacional humanitario, por las convenciones, por los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y yo creo que el conflicto en Colombia, y por lo menos por eso me parece tan interesante el reportaje que nos muestras hoy en Vorágine, se ha como bifurcado y bifurcado aún más. Por ejemplo, yo estoy ahorita editando una historia del Cauca que hizo otro reportero, una reportaje que vamos a publicar el próximo domingo, y ahí se está viendo en el Cauca que de las disidencias han nacido disidencias de las disidencias de las disidencias.
O sea, y yo creo que esto es hasta difícil de explicárselo. O sea, ya el panorama es casi que inentendible y toca estudiar zona por zona cómo está el conflicto en cada región. Porque no, tú no puedes, como antes, que la guerrilla, paramilitares, ejército como los principales actores, aunque existían otros, ahora no. Ahora, para tú entender el conflicto, tienes que poner una lupa en la región que vas a analizar y con trabajo de campo y con informes de inteligencia e incluso con reportería independiente, como lo hacemos nosotros en Vorágine, entender qué está pasando con esos grupos. Tú hablas de alianzas entre un grupo con otro, pero en otras regiones es diferente y cada vez se va poniendo más enrevesado, digamos, el entender qué pasa en el conflicto en general en Colombia. Pero quería preguntarte, claro, Alex, aún así también porque nos gusta hablar un poco como del detrás de cámaras, ¿no? De cómo llegaste a la historia, cómo te mueves, cómo te moviste por esa zona, cómo fue llegar de pronto a las fuentes, qué cuidados tuviste que tener, porque pues evidentemente los periodistas siempre vamos a ser incómodos para los actores armados, pues porque obviamente pues a ellos no les interesa que se reporte o que se tome un retrato a la realidad, como lo hiciste vos, y con este hallazgo de las escuelas de reclutamiento forzado. Claro, José, pues lo primero es bueno, digamos que creo que el trabajo de pre-reportería es muy importante para un trabajo como este. ¿Por qué? Porque en ese trabajo de pre-reportería establecimos como con quién podíamos hablar y fuimos ya como creando esa red, pues contactamos a algunas personas de allí del Bajo Cauca, que conocen la situación y ya con ellos, bajo un total compromiso de confidencialidad, que eso lo tenemos que dejar muy claro, José. Entonces, bajo ese total compromiso de confidencialidad, fuimos como ampliando la red para decir, y ellos nos decían, mira, yo te puedo contactar con esta persona, puedes hablar con esta persona, puedes hablar con esta otra, y por ejemplo, así llegamos al caso de Jacinta. Es que el caso de Jacinta es un caso que nos llamó también mucho la atención, José, porque prestar servicio militar en la guerrilla, ¿cierto? Y ella dijo, no, o sea, yo no voy a dejar que mi otro hijo se vaya para la guerra. Así fue como llegamos, José, allí. Y también esa red se fue ampliando, digamos, por otros ramales, en el que llegamos ya, por ejemplo, a mineros, ¿sí? que nos contaban cómo era la situación de trabajar en una mina con la presión no solo de los grupos armados ilegales, sino también pues de la institucionalidad, del ejército, de la policía, ¿sí? Llegamos también a otras fuentes que nos contaban cómo era precisamente vivir en medio de, digamos, esa confrontación. Hablamos con comerciantes que nos decían cómo es el cobro de extorsiones y con ONGs o grupos, digamos, que de derechos humanos que están en la región, que nos hablaron, digamos, como grupo, ¿sí? Pues porque es una forma de ellos blindarse, porque nosotros salimos del territorio, pero ellos siguen allá. Entonces, digamos que conformamos como una especie de red de fuentes que fuimos consultando a medida que estuvimos allí en el territorio. Estuvimos 4 días, un viaje pues que fue, digamos, casi que de una semana. Y cómo nos movimos, José, también, digamos, con líderes de la zona, ¿cierto? Que conocían la zona. Eso por un lado. Por otro lado, establecimos fuentes de confianza, algunos contactos que antes de viajar los compartimos aquí, por ejemplo, pues con ustedes, José, con vos, y con otras personas, como por temas de seguridad. En caso de que pasara algo, ¿cierto? Podían acudir a ellos y movernos lo más sigilosamente posible. Es decir, en este caso, no había, por ejemplo, no teníamos, por ejemplo, identificaciones en las prendas de prensa o algo así, no. Para precisamente evitar exponer a estas personas que iban a hablar con nosotros. Claro. Vamos a leer algunos comentarios que nos han hecho los lectores. Este dice, son unos maestros de las crónicas de investigación, cada una de ellas me absorbe en su lectura, excelente trabajo periodístico.
Bueno, no, ahí esa es una felicitación a Alexander. No solemos leer como comentarios como positivos, sino preferimos leer como críticas, pero bueno, acá hay unas flores para Alex por el texto y estoy de acuerdo, por supuesto, con el lector, pero a veces leemos más críticas, como que digan que no les gustó, cuál fue, pero bueno, este es un comentario pues positivo. Mira Alexander, ¿y ese oro a dónde va a ir a parar? ¿A Estados Unidos o a Europa? ¿Qué se puede decir de la trazabilidad del oro? Porque, entre otras cosas, muestras que ha habido como un desinterés un poco por el tema del negocio de la coca, sin que queramos decir que es que se acabó, ¿no? O sea, sigue el negocio de la coca, pero pues el oro es como más fácil de legalizar, ¿no? De sacarlo de la zona, ya llegas a una comercializadora de estas compraventas y ya lo legalizas y eso, mejor dicho, termina en las compraventas en el barrio El Poblado, en Medellín. Pero ese oro, ¿para dónde se va? ¿Qué se sabe de la trazabilidad de ese oro? O sea, bueno, dos cosas, un poco. Pues gracias por las flores, pero yo digo que este trabajo, esas felicitaciones son para todos nosotros, porque hubo coordinación incluso con vos, edición con vos, conversaciones y para llegar a ese texto. Entonces, pero es bacano pues se siente bacano que digamos, agrade. Muchas José, gracias, ¿qué pregunta tan interesante esa de la trazabilidad? ¿Por qué? Esto nos da pie, José, para meternos en algo y es que los grupos ilegales, al menos en el Bajo Cauca, ya infieren directamente en la cadena de producción del oro. Y eso lo descubrimos en el reportaje. Por ejemplo, José, incluso ellos patrocinan, por ejemplo, el alquiler de maquinarias o le dicen a cualquier persona, venga, yo le voy a dar a usted 500 millones de pesos, montemos una compraventa de oro y todo el oro que llegue aquí lo legalizamos a través de usted. Es como una especie de testaferros del oro, ¿cierto? Entonces, mira que desde allí, José, se empieza a perder esa atravesabilidad del oro ilegal. También de otras formas, ¿cierto? Ellos, por ejemplo, le compran en la boca mina el oro, en la boca de mina, el oro a los mineros que están allí, se los compran a un precio muy bajo y ellos terminan legalizando ese oro a un precio muy alto como una forma de lavar un poco ese dinero que también obtienen de otras rentas ilícitas como la coca. ¿Y qué pasa allí, José? Claro, como ya llega ese oro a una casa de compraventa, entre comillas, legal, ya lo empiezan a comercializar, como lo decías ahorita, incluso aquí en Medellín, en compraventas en Medellín. Unos investigadores nos decían que muchas veces ese oro incluso ha terminado en compraventas de oro aquí en el barrio El Poblado. Y desde allí, digamos que ya lo elaboran y sale como exportación. Esa es una parte. La otra, lógico, también lo sacan por canales irregulares, es decir, lo sacan de una forma clandestina del país, lo negocian en el bajo mundo, ¿sí? En otros países y terminan ya en el mercado global o en el mercado del mundo de una forma legal. Ahí llama la atención algo, José, y es que incluso nos contaba, por ejemplo, un empresario del oro allí en el Bajo Cauca, que con ese oro ilegal elaboran cadenas, por ejemplo, pero no es una cadena de oro muy elaborada, muy fina, no, es algo muy rústico y lo hacen pasar como una venta, digamos, de una cadena de oro, pero es algo muy rústico, por un precio menor que termina en el mercado en un precio mayor y que después esa persona que lo compra sencillamente lo funde, como aparece en la venta, como una cadena legal. Ella lo funde y ya hace otro tipo de joyas con ese oro. Entonces, muchas veces, José, como para responderle a la audiencia, termina ese oro muchas veces termina o en Estados Unidos o en Europa. Muchas veces termina, no es un cuento, es cierto. Claro. Bueno, pues recordarles que Vorágine es un medio de comunicación independiente que hace investigaciones sobre vulneración de derechos humanos y corrupción. Les pedimos que compartan este video, que se suscriban a nuestro canal y también que nos dejen todos los comentarios sobre este tema y sobre todos los temas que vamos a estar
tratando en estos episodios de Contracorriente. Agradecerle a Alexander Macías de verdad por un trabajo impecable. Se nota, por supuesto, toda la experiencia y los años que llevas recorriendo el país haciendo este tipo de historias. Felicitaciones, Alexander. Y bueno, espero tenerte muy pronto también en un nuevo episodio. José, no, muchísimas gracias y nuevamente a las audiencias los invitamos a que miren este contenido y los otros de ese especial que hemos hecho con otros periodistas del oro, de la minería ilegal en el país, que de verdad que está muy interesante. Sí, sí, qué bueno que trajiste el tema. Ya hemos publicado 4 reportajes en 4 zonas distintas. Este domingo vamos a publicar el 5º reportaje. El panorama no es para nada esperanzador. Alexander Macías estuvo en el Putumayo, estuvo en el Bajo Cauca, las 2 historias ya publicadas, pero también publicamos una historia del sur de Bolívar. Vamos a publicar este domingo una historia del Cauca y de una vez les adelanto, es la historia del río que secó la minería ilegal en el Cauca. Es una cosa terrible para el medio ambiente, para las poblaciones civiles, y no les puedo decir las otras zonas donde vendrán los otros 2 reportajes por temas de seguridad, pero también se vienen más reportajes de este oro que mata, porque al final es oro que mata. Ese es un poco como la sombrilla de este especial, de ser reportajes por todo el país. Muchísimas gracias, Alexander Macías, gracias a todas las personas que nos acompañaron y nos vemos en un próximo episodio de Contracorriente. Chao. Chao.